Bueno, nuevamente buenas tardes a todos, a John, a Edward, al maestro Jorge Alvarado y a todos los que a esta hora van a conectarse. Bueno, yo digo, a esta hora es como cuando estoy haciendo escucharte radio, no, esto es otra cosa. Los que van a ver esta clase o esta sesión en diferido. Entonces, como ya lo había dicho anteriormente, que no había puesto a grabar, esta primera clase o esta primera sesión va a ser un repaso de conceptos básicos y fundamentales que ustedes deben tener. Por eso esta materia se llama, este curso se llama Fundamentos. Y si esos fundamentos no están bien posicionados, no están bien interiorizados, pues va a ser complicado. Yo lo comparo con el fútbol. Imagínense un jugador que no tenga fundamentación, que no sepa parar un balón, que no sepa driblar, que no sepa correr con el balón, que no sepa hacer un pase, pues simplemente no va a poder ser un buen jugador de fútbol. Igual pasa con la música y con muchas de los oficios y de las vocaciones. Si no tenemos una muy buena fundamentación, ya cuando sea el momento de saltar a la cancha a jugar, pues vamos a tener bastantes inconvenientes a futuro. Entonces, importantísimo que todos estos conceptos queden muy bien aprendidos y para eso son estas sesiones. Como les digo, hoy repaso de conceptos, próxima sesión vamos a hablar ya, entrar en materia todo lo que fue la fase número 2, responder absolutamente a todas las dudas, todas las preguntas y la próxima semana como ya estamos en fase 3, pues vamos a ver los temas de la fase 3, que puede ser una o dos sesiones en la semana, comenzando fase, pues para que lo que quede de la fase ustedes a partir de la clase que estamos dando o, o que se dé la otra semana, pues puedan profundizar y resolver dudas, porque pues yo sé que hay mucha gente que tiene muchas dudas. Al final de la clase, en la presentación, pues dejo mis datos, mi Skype, y quizás para la próxima semana haremos un grupo en Skype también para que en cualquier momento, si tienen una duda, pues me escriban o puedan escribir también al grupo. ¿Listos? Eso como anuncios parroquiales. Entonces, pues doy inicio. Voy a convertir la presentación. Perfecto. Bien, yo apago aquí para optimizar. Ya tienen habilitado micrófono, no hay ningún lío. Bien, entonces, fundamentos teóricos de la música tonal, clase número uno, repaso de conceptos de la fase uno. Rápidamente, repasemos cuál es la estructura del curso. Es un curso de 3 créditos y 3 unidades. La fase uno es la actividad evaluativa introductoria, que es la que hoy vamos a trabajar con los conceptos. La fase 2 tiene que ver con intervalos, acordes triádicos, armonización melódica. Fase 3, funciones tonales y acordes con séptima. Y fase 4, taller evaluativo unidad de la unidad 3. Y la fase 5, que es la actividad compositiva final, que es el producto final que va a surgir de todos estos conceptos de este ABC, de esta fundamentación musical que ustedes van a, a ver en cada clase y fundamental, claramente, leer el método guía de fundamentos teóricos de la música tonal, que son, pues está dividido por unidades. Leanlo absolutamente todo, saquen sus, no sé si quieren un resumen, subrayen, si lo hacen digital, si lo imprimen, subrayen qué es lo que no entienden, preguntas, porque pues la idea es que en estos espacios se hagan esas preguntas para que se puedan socializar, porque ustedes me pueden escribir por interno, yo les resuelvo, pero quizás esa duda también la tienen muchos, entonces importantísimo que puedan asistir a estas sesiones. Entonces, listo, comencemos. Tengan listo el micrófono porque voy a hacerles preguntas, pues tanto a John como a Edward. Elementos estructurales de la música. Tenemos la armonía, que tiene que ver con la horizontalidad, perdón, la verticalidad del sonido, la melodía, que tiene que ver con la horizontalidad, y el ritmo, que tiene que ver con la duración de, del lenguaje sonoro y de todos los elementos sonoros que nosotros tenemos. En base a la armonía, en base a la melodía y en base al ritmo, pues podemos nosotros construir un discurso musical, construir una obra, una canción, un poema sinfónica, etcétera, etcétera. Cualquier tipo de discurso musical.
Miremos un poquito los conceptos. En el taller a ustedes se les preguntó que investigaran qué era armonía, qué era melodía, qué era ritmo, qué era sonido, cuáles eran las cuales del sonido, etcétera, etcétera. Claro, muchos llegan, buscan en Google, copian, mayormente de Wikipedia, y pegan el concepto y listo, entregaron el trabajo. Y no está mal, obviamente dando la referencia, pero lo importante es que cuando ustedes copian y peguen, lean lo que están copiando y lean lo que están pegando. Ah, ya hice el trabajo, me demoré media hora copiando y pegando, editando, pim pum, quedó la barraquera, el maestro me puso 25 sobre 25, que es la primera fase. Sí, eso es muy bonito, pero no hay como entender un poquito esos conceptos. Miren en otros lados, hay diccionarios de la música, hay libros, ustedes tienen ahí una serie de recursos. No se limiten a lo que dice Wikipedia, que no está mal, claramente, pero que es importante que se interiorice comparando y buscando otras alternativas u otro tipo de definiciones. No hay como tal una definición exacta que uno diga es que la armonía es esto y lo demás está mal. ¿Por qué? Porque este tipo de conceptos pueden ser muy subjetivos de interpretar, ¿sí? Para algunos la armonía son solo acordes, para algunos la armonía son funciones tonales, para unos la armonía es verticalidad y ya. Según el diccionario de Oxford de la música, dice, la armonía es la combinación de sonidos musicales simultáneos que forman acordes y progresiones armónicas. Eso lo dice un texto. Y yo hubiera podido colocar acá 5 o 6 definiciones totalmente diferentes, pero que todos nos lleva, que todas esas definiciones nos lleva a un todo, que es la simultaneidad. Sea la definición que sea, la armonía yo la traduzco en simultaneidad. Ya de ahí para adelante, pues ya son estructuras. Claudio Gavis en su libro Armonía Funcional dice, la armonía estudia y enseña las relaciones entre los sonidos simultáneos y los posibles enlaces y encadenamientos que se pueden establecer entre ellos. En que es algo, tenemos dos palabras repetidas, simultáneos aquí arriba y simultáneos aquí abajo. Así que armonía se traduce en simultaneidad y ya de ahí para adelante relación del uno con el otro. Entonces, armonía, verticalidad, simultaneidad. Melodía, dice, resultado de la interacción entre la altura de los sonidos y el ritmo. Entonces, ya aquí no hablamos de verticalidad, sino hablamos de horizontalidad, de una línea que tiene un principio y que tiene en su mayoría un final. No sé si ustedes saben que hay obras que no tienen final o que son tan largas que uno piensa que no tienen final. Hay una obra de Eric Satie que se debe tocar más de 800 veces. ¿Mm? Después, en este momento, uno, que incluso yo participé hace unos años en un performance de tocar esas 800. O sea, reunieron a muchos músicos y íbamos pasando uno por uno a tocar y era un pasaje como de 8 compases, 9 compases. Y tenía que tocarse 800 y pico de veces. Así lo decidió el compositor. Entonces, melodía resultado de la interacción entre la altura de los sonidos y el ritmo. Ritmo. El ritmo, porque como que melodía, ritmo. El ritmo tiene que ver con el tiempo y el movimiento, es decir, con la organización temporal de los elementos de la música. Cuando ya tenemos la melodía, cuando ya tenemos la armonía, debemos asignarles o debemos encasillarlos en una duración que puede ser estricta o puede ser aleatoria o puede ser libre. Todos conocemos que la negra, la corchea, la blanca, la semicorchea, la fusa, la redonda, la longa, la cuadrada, la longa que es el doble de la cuadrada y hay otra que es el doble de la longa, pero bueno, eso ya no se usa, eso se usaba en el medioevo. Eso lo llamamos estructuras temporales específicas y digamos que cerradas. Una negra, pam, dos corcheas, taca y listo. Pero también tenemos estructuras abiertas, donde cada intérprete es libre de darle un valor
a esas estructuras. Bueno, eso es algo ya un poquito más complejo y lo veremos quizás por allá a los que vayan a ver fundamentos de composición en la profundización de arreglos y composición. Pero pues por ahora, como estamos viendo fundamentación, pues nos vamos a basar en la duración exacta y la duración precisa de las figuras que nosotros conocemos como negra, blanca, corchea, semicorchea, etcétera, etcétera. En cuanto a eso llegamos, cuando tenemos esos tres elementos de la música, esos tres elementos de la música no serían nada sin el sonido, que es la materia prima de la música. Es el principal elemento de la creación sonora. Básicamente el sonido, ¿qué es? Vibración de materia. Absolutamente todos los cuerpos que están en este momento en el espacio tienen una vibración. Ya más adelante veremos cómo vibran y qué hacen. Cuando yo hago esto, por ejemplo, cojo este lápiz encima del escritorio, ¿por qué lo escuchamos? Porque hay una vibración, claro, visualmente no lo vemos. Visualmente no vemos en qué momento vibran, pero matemática y físicamente sí están vibrando y están produciendo unas ondas que tienen ciertas características: altura, duración, timbre, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que vibre es sonido. Algunos dicen que cuando los astronautas están en el espacio escuchan ciertos sonidos. Esa teoría no está comprobada. ¿Por qué? Porque para que nosotros podamos escuchar el sonido debe haber un medio el cual se propague, se conduzca. Y la única manera en que el sonido se puede transmitir es a través del aire. Y en el espacio pues no tenemos aire. Entonces al vibrar no hay algún medio. Algunos hablan de la música de las esferas, etcétera, pero pues no vamos a entrar por allá a esos terrenos un poco cuánticos y, y físicos. Entonces, sonido, vibración de materia, de cualquier materia que esté en el espacio, sea vidrio, sea plástico, sea lo que sea. ¿Listos? Bien. Este sonido tiene unas cualidades que debemos comprender de una manera mucho más específica. Ustedes ven acá, no sé si en el colegio vieron física y que los movimientos, bueno, este simplemente es un ejemplo gráfico que nos va a servir para saber qué es o cuáles son cada uno de estos elementos. Entonces, tono o altura es la cualidad que se quiere expresar cuando se dice que un sonido es más grave o es más agudo, y depende de la frecuencia vibratoria, que es la cantidad de ciclos por segundo, en que vibran las ondas que percibimos. Entonces, todo lo que nosotros escuchamos está vibrando. Acuérdense que dijimos que era vibración. Esta vibración está representada por este tipo de ondas, hablándolo acústica y físicamente. Una onda tiene un comienzo y tiene un final. Voy a ver si puedo sacar acá así. Voy a hacerlo con color rojo. Tiene un inicio y tiene un final y se repite, y se repite, y se repite, y se repite X número de veces dependiendo de la duración de esa vibración. El tono o la altura lo determina cuántas veces por segundo vibra esa onda. Esto se llama periodo, pero no les voy a profundizar así como en conceptos de física y de acústica porque no los quiero enredar. Y pues lo importante es que lo entendamos de una manera más práctica y de una manera un poquito más sencilla. Entonces, un sonido grave, por ejemplo el de un contrabajo o el de una persona que tiene una voz grave, pues esas ondas están vibrando mucho más lento. Pero una persona, por ejemplo una chica, una soprano, una flauta, un clarinete, inclusive una trompeta, pues tiene un mayor número de repeticiones de esta onda por cada periodo. Entonces miren que aquí solo hay una. Acá hay una, dos, tres, cuatro, cinco. Y eso es lo que nos determina la altura.
que sea más agudo o sea más grave, ¿sí? Si yo lo coloco en un osciloscopio, pues me van a aparecer ese tipo de ondas. Esto es muy importante a la hora, por ejemplo, de ver entrenamiento auditivo, ¿sí? Que si usted escucha un sonido, pim, pam, usted sepa que el primero es agudo y el segundo es grave. Y eso lo determina este tipo de ondas físicas. Next. Intensidad. Borramos esto. La intensidad es la cualidad que asociamos a los conceptos de sonido más fuerte o más débil y depende de la amplitud de las ondas vibratorias que percibimos. En el cuadro pasado vimos que, lo voy a repetir, vimos que estas ondas tienen un mismo tamaño. Voy aquí a colocar dos líneas. Bueno, no es que mi pulso sea como tan exacto, pero si ustedes se dan cuenta, el tamaño de estas ondas son exactamente iguales. O sea, están a un mismo volumen, por decirlo así, solo que técnicamente le llamamos intensidad. La intensidad entonces hace que estas ondas crezcan o se reduzcan. Entonces, cuando alguien habla supremamente fuerte, cuando una trompeta está tocando lo más fuerte posible, pues vamos a tener que la amplitud de estas ondas sonoras pues son mucho más grandes. Y que cuando se hace más pasito, las ondas son mucho más pequeñas. Bueno, no, creo que mi pulso no es el adecuado, pero no importa. ¿Listo? Entonces, eso es la intensidad. Como decía, la intensidad es el término técnico, pero realmente es el volumen. Cuando tú le subes el volumen al radio o al celular, estás aumentando la amplitud de estas ondas que están vibrando, porque recuerden que para que haya sonido debe haber vibración y que para que lo escuchemos debe haber un canal que es el aire. Bien, seguimos. Son solo conceptos, espero que sigan leyendo. Yo trato de explicarlo lo más sencillo posible. Estos términos van a decir, no, pero profe, ¿eso para qué sirve? ¿Sí? Porque uno decía en bachillerato, ¿para qué sirve el trinomio cuadrado perfecto? Pues yo llevo 20 años de salir del bachillerato, hasta ahora no lo he usado, pero pues en algún momento tendré que usarlo, no mentiras. Entonces, esto sí, esto es importante. Cuando lleguen al sexto periodo y vean instrumentación y veamos ya más profundamente el timbre, se van a acordar de esta clase. Se van a acordar, eso espero, ¿no? Bien. Timbre. ¿Quién me dice que es el timbre? A ver, aquí tenemos a Edward, a John. Quiero que me digan qué es el timbre. Sin mirar El en Google. timbre. No, sí, aquí yo hice la tarea, pues maestro, la tarea yo sí la hice sin mirar nada porque pues, no me gusta mucho, son conceptos muy cuadrados y muy armados y pues creo que lo que usted dijo es importante, hacerlo pues conscientemente de que entendemos el timbre, pues no sé, es como para mí, como la intención que se le da al sonido, no sé, del instrumento o el sonido del propio instrumento, no sé. Es como la cualidad, ¿no, maestro? Algo así. Bueno, más o menos. Recuerden que no hay una definición exacta, o sea, nadie tiene la Sí, última sí, palabra, simplemente son conceptos que llegan a un mismo objetivo, como decir la armonía, la melodía, etcétera, etcétera. El timbre es la cualidad, gracias, a la cual podemos distinguir qué sonidos de la misma altura e intensidad han sido producidos por la vibración de diferentes tipos de cuerpos sonoros. El timbre es la cualidad que tiene cada instrumento o cada fuente sonora. No hablemos de instrumento, hablemos del concepto de fuente sonora. Porque esto, ¿qué instrumento es? No es ningún instrumento, es un vaso de vidrio. Claro, esto puede ser un instrumento musical. Yo puedo hacer una obra para vaso de vidrio y piano. ¿Quién me dice que no? Hablemos de fuente sonora, ¿sí? De algo que está produciendo sonido.
¿sí? Entonces, ese es un timbre de vidrio. Esto sería plástico. Esto sería madera. Esto sería, no sé, pantalla celular, etcétera. Entonces, ¿qué determina de que sean diferentes? En la construcción, claramente, una de las cosas sería la construcción, de qué están construidos esas fuentes sonoras. Suena igual el plástico que el vidrio, que el metal, que la madera, que el papel, que, a ver, ¿qué se me ocurre? Que la espuma, etcétera, etcétera. Entonces, el material en el cual está hecho la fuente sonora. Y lo otro es algo que quizás vamos a ver en la siguiente clase, y es los armónicos que produce a la hora de emitir el sonido. Vamos a hablar un poquito de la serie armónica de una manera muy básica, porque más adelante, a medida que ustedes van avanzando los cursos, pues se van dando cuenta que es esto de la serie armónica. Entonces, timbre, cualidad, la cual podemos distinguir un sonido de otro, que es producidos por la vibración de diferentes cuerpos sonoros. También tiene que ver entonces con el material con el que están construidos. Seguimos. Uno de los puntos del taller era qué eran las articulaciones. ¿Alguien me quiere decir, Eduardo John, qué eran las articulaciones? No, el tema no me acuerdo muy bien de eso, la verdad. Ustedes saben qué es una coma, Sí, claro. una Entonces ya tilde, es una como tilde. la intención que se le da a la frase, no sé, el parar, el seguir. Las articulaciones es un término que se refiere al grado de separación de cada sonido en la ejecución de notas sucesivas. La articulación puede ser expresiva o estructural. Entonces, la articulación, aquí tenemos la analogía, en cuyo caso es análoga a la puntuación en el lenguaje. Entonces, cuando se lee en un libro, ven que las palabras están separadas por puntos, por comas, por punto y comas, que hay paréntesis, que hay tildes, que hay comillas, etcétera. Así pasa en la música. La articulación nos permite, cuando estamos dando nuestro discurso musical, hacer pausas y darle un sentido. Hay articulaciones expresivas y o estructurales. Las expresivas son las que hacen que, voy a decir un término que no me gusta, que suene más bonito, pero no es así, solo que no me gusta ese término de, ay, es que eso suena bonito, no. Eso suena, digamos, coherente. ¿Mm? Entonces, cuando ustedes leen, por ejemplo, una frase, si yo leo esta frase, término que se refiere al grado de separación de cada sonido en la ejecución de notas sucesivas, la articulación puede ser expresiva entre staccato, legato, estructural, en cuyo caso es análogo a la puntuación del lenguaje. Pues eso suena feo. Pero si yo le doy una intención, un acento, un, eh, una línea melódica a mi voz, estoy articulando. Así pasa en la música. Y la estructural ya tiene que ver con cómo afecta cada sonido esa articulación. Por ejemplo, cuando yo tengo un acento, más adelante podemos verlo en un taller que vamos a hacer de fundamentación de notación musical. El staccato, que es un legato, que es un portato, que es una ligadura de expresión, que es una ligadura de prolongación, que es... ¿qué otras articulaciones podemos tener? No sé, hay muchísimas. Que es un grupeto, que es un murdente, que es una apoyatura, que es una chacatura. Todos esos simbolitos, aunque vamos a ver los más básicos, obviamente, son articulación y que nos permiten darle como ese sentido y esa coherencia al discurso musical, a una frase, a un motivo, a una melodía, a una canción o a una obra. Es importantísimo aquí en este curso Fundamentos manejar el tema de las articulaciones. Cuando lleguemos a la fase final, que entreguen ustedes su producto final, pues debe tener ese tipo de acento. Imagínense ustedes leer un libro que no tenga tildes, comas y puntos. Usted dice, este libro nada que ver. Así va a pasar para cuando ustedes de aquí en adelante, porque todos los semestres ustedes van a tener que crear, porque es una manera también de aprender, creando
sus propias elaboraciones, sus propias melodías, sus propios ritmos, etcétera, etcétera. Gracias a que, pues obviamente, a la fundamentación que están teniendo con todos estos cursos. Otra pregunta era gramática musical. Edward, John, ¿qué encontraron de gramática musical? Para mí es la forma de escribir la música, así como pues el español tiene sus conceptos en la música, la gramática son las letras en la música, para mí. Las letras en la música. Sí, o sea, las quién fue? figuras, ¿no? Que no son letras, las figuras o cómo se escribe o cómo se puede interpretar la música, leerla, Ujú, no sé. ok. ¿Y Edward qué opina? ¿Qué encontró en Google? No he encontrado nada. No encontró Son los, nada. son los símbolos, maestro, símbolos que nos ayudan para poder pues, leer la Ba- música, ¿no? Básicamente la gramática musical es la base del lenguaje musical. Es la base de ese universo en el cual nos comunicamos a través de los sonidos. Base del lenguaje musical. ¿Y cuál es el lenguaje musical? Todo esto que estamos viendo de estos conceptos básicos de las figuras, de la armonía, de la melodía, de las articulaciones, de las dinámicas, de la instrumentación, de la morfología, de la orquestación, etcétera, y hasta inclusive de la producción. Entonces, la gramática es la base del lenguaje musical. ¿Y qué encontraron de teoría musical? Es todo lo Son que nos ayuda. Perdón. las bases de la música, maestro. Sí, claro. Bueno, la teoría musical se puede dividir en tres, o estudia, podemos decirlo así, tres diferentes, eh, por tres diferentes caminos que nos llevan siempre al mismo objetivo. Y el primero son los rudimentos. Espérense que aquí se me fue una paginita que tenía, listo. Que hablando lo pedagógico o en la enseñanza, se reducen a los elementos de notación, como las armaduras, los indicaciones de compás, los valores rítmicos, los rudimentos, lo básico, el ABC, lo que en este momento estamos viendo. Esos serían los rudimentos. Entonces, en este sentido, en este primer punto, la teoría se considera como una parte indispensable para el estudio de la armonía y las demás corrientes que vienen adelante, el contrapunto, el entrenamiento auditivo, la forma musical. La segunda, le vuelvo a la presentación, el estudio de los escritos musicales. Esa es como otra rama de la teoría musical. Entonces, desde la antigüedad hasta nuestros días, este material, digamos que forma un cuerpo que abarca todos los aspectos imaginables que tiene la música, como la estética, la notación musical, las escalas, los modos, la tonalidad, la acústica, las prácticas interpretativas, etcétera, etcétera. Estudio de los escritos musicales desde la antigüedad hasta nuestros días. Esa sería como la segunda rama de la teoría musical. Y la tercera, los procesos y principios de la música. Es un área, digamos que como de investigación que puede diferenciarse del análisis al tomar como punto de partida no la obra, sino los materiales que conforman esa obra. Esto ya es un poquito más profundo. ¿Qué es lo que nosotros vamos a aprender o qué es lo que nosotros vamos a ver? Los rudimentos y el estudio de los escritos musicales. Sí, maestro Jorge había levantado la mano. Gracias, maestro. No, quería era como hacer como una salvedad, pues que está súper la web, pero esto lo quiero dejar para todos cuando también lo vean en la grabación. Recuerden que hay unos métodos, ¿sí? Que no es solamente indagar, yo puedo reforzar los conocimientos
que tenga, o sea, de todos estos conceptos que se dan cuenta es muy importante tenerlos claros, porque a veces no tener claro el concepto no me permite abordar el conocimiento de una mejor manera, asimilarlo mejor, que es la intención un poco de este primer taller. Pero recuerden que nosotros tenemos un método guía, ¿sí? Que la idea es, como siempre se escribe en los foros, que a partir de la lectura del método guía, yo pueda extraer también con mis propias palabras, leer y extraer con mis propias palabras todos estos conceptos, ¿sí? Está muy bien extraerlos, sacarlos, indagar un poco más allá en Internet, en Google, en tal, pero es importante también tener en cuenta que tenemos este recurso dentro de los referentes en los contenidos bibliográficos, ¿vale? Entonces, era para hacer simplemente esta salvedad, Máster, que todo, de hecho, todos los talleres están construidos basados en la información que tenemos, que incluso el método se separó por unidades para que no tuvieran que verlo todo, sino que por unidades lo pudieran ir revisando, ¿vale? Era más ese ya, Máster. Súper, maestro. Y claro, importantísimo. Yo les dije al principio que principalmente leer el método guía del curso. Y claro, la idea es que ustedes puedan escribir y sus dudas y en estos espacios de web conference, clase virtual, encuentros sincrónicos, como lo queramos llamar, pues poderlos discutir y poderlos resolver en base a ese método del curso. Listo. Y ya para finalizar, el último punto, música tonal. John, Edward. La música que se hace a partir de un centro tonal de una nota donde orbitan como las demás. Ujú. Y John. No sé, creo que es la base, ¿no? De donde partimos para la base principal, yo creería. Listo. La música tonal nos referimos al conjunto de materiales armónicos, sean intervalos o sean acordes, que responden a la atracción gravitatoria de un centro tonal. ¿Sí? Tenemos distintos tipos de música tonal, música atonal, música decafónica, bueno, diversos universos sonoros. En este momento, claramente, vamos a ver lo más básico que es la tonal y lo más fundamental. Y la música tonal nos lleva siempre, o gira, por decir, atracción gravitatoria, porque gira en torno a un punto, que puede ser punto de llegada, de salida, como punto de llegada. Y es lo que llamamos centro tonal. Y de ahí viene el concepto de tonalidad, que pues vamos a verlo en la segunda clase correspondiente a todos los conceptos de la fase número 2. Entonces, ya para cerrar, este concepto de música tonal es importante porque, ay, profe, es que yo quiero meter un acorde que no sé si, no, pues sí, pero no. Debemos por ahora enfocarnos en esos elementos que giran alrededor de ese centro tonal, que es la tonalidad. Entonces, el centro tonal puede ser do. Hay 12 centros tonales posibles. Claro, de ahí se derivan muchos más, pero pues no vamos a meternos todavía en terrenos un poquito más complejos. Entonces, atracción de un centro tonal. Recuerden de todas maneras, chicos, mi Skype, me pueden encontrar como el profe Alex 10, mi correo institucional que es john.amezquita@unat.edu.co o al correo interno del campus, el que tienen ahí arribita a la derecha que parece una cartica, ahí, ese es el correo interno del campus para que pues todas sus dudas a través de los foros pues también ustedes pueden dejar dudas para que pueda ser discutida también con los otros compañeros de grupo, solo que pues ahorita por temas ya les había dicho administrativos de como de técnicos no se ha podido habilitar los foros, pero yo creo que esperamos que de aquí a mañana me puedan habilitar pues para yo también ver que muchos preguntan a través del foro. Entonces no sé si John o Eduard tienen alguna pregunta. No, maestro, no, señor. Listo, entonces muchísimas gracias por todo. Y nos vemos en la próxima
próxima clase, web conference, encuentro sincronético, que pues se les será anunciado con tiempo.